Muy bien. Hola, hola, pues buenos días. Otra vez estamos aquí después de 2 semanas en las que me ausenté me empalmé y ya no pude haber estado aquí, no había podido estar aquí. Nuevamente retomamos, esta es nuestra penúltima sesión. Y bueno, para quien entra por primera vez, el día de hoy hemos estado trabajando distintos temas a través de las técnicas de liberación emocional en torno a esta nueva etapa en la que esta nueva normalidad que vivimos ya está siendo parte de nuestra vida y que a veces nos presenta desafíos, que en momentos nos deja el reto de sanar, de asimilar cosas que han sido duras. En ese sentido, pues hemos ido trabajando distintos temas. Y justo ahora vamos a trabajar algo que es tremendamente importante a la hora de continuar nuestro camino, sanar lo que ha sucedido y poder continuar. Como decía al principio, que creo que desde el principio quedó viéndose esta laminita, esta sesión es volver a confiar. Y vamos por ello porque hay varias cosas que creo que es muy importante y que quiero compartirles el día de hoy. Acá. Bien, empezamos por estas dos laminitas que dicen confianza y seguridad. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué es tan importante darnos cuenta de tanto de la confianza como la seguridad? Y empecé por las definiciones. Si lo buscan en el internet, así lo van a ver. La confianza, dice, es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Entonces, fíjense en este punto. La confianza es una esperanza firme que yo tengo de que algo suceda. Esto está escrito en neutro. Es decir, puedo tener confianza en que me van a apoyar en algo, pero también puedo tener confianza en que me van a traicionar, ¿sí? Tengo esta esperanza firme de que algo va a ser de determinada manera o que cierta persona actúe de una manera en la que yo ya tengo esa certeza interna, esa confianza, esa seguridad. Y finalmente seguridad, el segundo de los conceptos, dice especialmente es parte de la confianza, es una seguridad especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Sin embargo, nuevamente estamos enunciando en neutro. Entonces, tengo la seguridad de que voy a tener éxito o que me va a ir bien, o tengo la seguridad de que esto va a ir a peor y esto va a ser, no va a funcionar, o que las cosas se van a complicar, o que voy a tener un fracaso. Entonces, fíjense cómo el tener confianza puede ser, dependiendo desde qué lugar lo mires y desde cómo lo experimentes, desde tu sistema de creencias, de tu filtro personal, puede tener una connotación positiva o negativa. Aunque la palabra en sí, confianza, es positiva por sí misma, desafortunadamente en nuestro diario vivir muchas veces tenemos confianza en lo negativo y vamos teniendo dificultades por ello. Dice acá, ¿en qué tipo de certezas basas tu confianza? Obviamente, las certezas que vamos construyendo dependen de nuestra historia personal. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo hemos resuelto estas situaciones? ¿De qué manera hemos enfrentado las cosas? Pues entonces vamos generando en nuestro interior creencias, ¿sí? Yo creo, vamos a suponer algo tan simple como en el clima. Podemos decir, de tal a tal temporada es la época de lluvias y esa confianza la tenemos ahí. O ahora que en donde vivo está empezando el invierno, pues ya empezó la temporada de frío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo he experimentado en otros años. Terminando noviembre, a veces desde mediados de octubre empieza a cambiar el clima. ¿Y qué pasa si esta certeza no es algo
tan neutro como el clima, sino que cada vez, por ejemplo, las personas que han sufrido una traición en su vida, cada vez que tengo una nueva relación de amistad, tarde o temprano me traicionan o tarde o temprano me cambian por alguien más. ¿Qué tipo de creencias has construido a través de las experiencias de tu vida? Claro, obviamente hay muchas muy buenas, muy positivas y que son sanas y hay que fortalecer, pero hay otras que en este momento de la existencia nos estorban, no nos ayudan, nos impiden sentirnos bien. Y es en ese tipo de certezas en las que vamos a trabajar ahora para transformar esa parte. Dice el segundo puntito, si has tenido situaciones dolorosas, tu sistema de creencias comienza a confiar en cuestiones negativas. Y hay personas que de hecho dicen, piensa mal y acertarás. Lo mejor que puedes esperar es no esperar nada. Y ese tipo de afirmaciones que nosotros podemos decir y que parecieran tan inofensivas, pues generan niveles de angustia alto dependiendo de respecto a qué situación estemos viviendo. Por ejemplo, si tu hijo llega con los ojos rojos y tienes esta creencia aquí de piensa mal y acertarás, pues podemos hacernos una serie de suposiciones negativas acerca de nuestro hijo. Se está drogando, viene borracho, cuando a lo mejor le cayó polvo o tuvo algún accidente en el laboratorio de su escuela y sus ojos quedaron así. Entonces, no son inofensivas este tipo de afirmaciones o este tipo de creencias porque nos predisponen a actuar, a esperar ciertas cosas y a dejar de lado otras en nuestra realidad cotidiana. Peor aún si hablamos de futuro. Dice el tercer punto, como una manera de protegerte consciente o inconscientemente, vas generando una determinada expectativa frente a los demás, frente a las situaciones e incluso frente al futuro. Entonces, el tener una creencia interna sobre cualquier cosa nos va a ayudar o a obstaculizar. ¿Por qué? Porque si yo tengo la creencia de que toda la gente es aprovechada, pues yo voy a estar a la expectativa a ver a qué hora se aprovechan de mí. O voy a estar a la defensiva para impedírselos, cuando a lo mejor la otra persona no tiene ninguna intención de ello. Frente a las situaciones que se desarrollan frente a mí, si yo, y esto es un dicho muy común, ¿no? El decir cada vez todo está más caro, cada vez está más difícil la situación, antes no veíamos lo que vemos ahora, etcétera. Este tipo de afirmaciones y creencias que detrás de ellas hay una sensación catastrófica del presente y por supuesto del futuro, nos hace reaccionar también negativamente o a la defensiva sin poder confiar en el futuro o confiando negativamente en él, esperando lo peor. Entonces vamos reflexionando un momentito. Dice acá, en aquellos desafíos que has superado, ¿qué aprendizajes y expectativas han producido? Por ejemplo, una persona que le pasa algo, hace poco alguien me compartía una experiencia donde estando frente al público diciendo algo, se le borró el cassette. Y curiosamente, uno pensaría que una situación así podría producir el miedo a hablar en público, que es bastante frecuente. Pero en el caso de esta persona maravillosa, lo que le produjo fue un ¡ah! Lo peor que me podía pasar, ya me pasó. ¿Qué importa? Y en ese momento le perdió todo el miedo y toda la vergüenza a hablar en público, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendizajes has tenido tú? Porque una misma situación para dos distintas personas lo pueden experimentar en polos totalmente opuestos. Dice el puntito número 2, ¿a qué tipo de pensamiento sobre el futuro tiende tu mente? Puede ser a esto de, lo peor que me podía pasar ya me pasó, de aquí en adelante todo va a ser más fácil, o este tipo de pensamientos de, no, pues si esto fue ahorita, ¿qué puedo esperar mañana?
¿Qué imágenes mentales tienes? Miren, nuestro cerebro es maravilloso, maravilloso. Si yo, para lo que sea, inicio el día con una imagen mental, por ejemplo, si me voy a encontrar con alguien y esa persona me produce un pensamiento negativo, he tenido fricciones en el pasado, voy a tener una imagen mental de esa persona. Mi pensamiento no es neutro. Y acuérdense que hay una tríada muy interesante que dice: tus pensamientos crean tus emociones y tus emociones determinan tus acciones. Es decir, y tus acciones obviamente crean tu realidad. Entonces, este triangulito, pensamiento, emoción, acción, es muy peligroso si no lo observamos. Tan malo es el dejarnos llevar por nuestros pensamientos catastróficos o desconfiados, o que interpretan que lo que vamos a vivir es necesariamente algo negativo. ¿Cómo peligroso es fingir que no los tenemos? Ahí es un detalle en el que tenemos que prestar atención, porque a veces tenemos toda la buena intención de mejorar y de decir: no, voy a tener ahora pensamientos positivos, ahora me voy a dedicar a decir frases positivas. Pues sí, pero si tu cerebro sigue produciendo este tipo de pensamientos negativos, es como tapar la tierra o la basura con la alfombra. Y claro, la vas barriendo ahí hasta que un día te encuentras con una montaña en la sala y dices: ¿de dónde salió? Pues has estado enterrando ahí, y eso no ayuda a resolver la situación. Entonces, en esta parte, sí quisiera que tomaras una imagen mental, una situación en la que tengas este aprendizaje o esta expectativa que te genere una desconfianza en tu realidad actual o futura, o una confianza negativa, según la queramos mencionar. Entonces, busca en ti mismo, en ti misma, algo para que lo tengamos por ahí para trabajarlo. ¿Qué efecto ha tenido? ¿Qué pensamientos tengo al respecto? ¿Cómo me hace sentir esto? Y el sentirme así, ¿cómo me lleva a actuar? Una vez hecho eso, cada quien elija lo que le parezca apropiado, lo pueden hacer después otra vez, pero tomen una de estas, tomen solo un temita, y la idea es pues cambiar de rumbo, porque realmente no tiene ninguna utilidad imaginar lo peor como una manera de protegernos. Es una tendencia que como seres humanos tenemos. Nuestro inconsciente está hecho para mantenernos vivos y nos va a proteger de todo aquello que crea que es una amenaza, de tal manera que si un día un maestro nos gritó en la escuela, justo en la clase de matemáticas, y nos sentimos tremendamente avergonzados por ello, vamos a empezar, hay gente que empieza a odiar las matemáticas, niños, niñas, adolescentes que empiezan a tenerle miedo, a bloquearse, no por un tema de que su inteligencia no sea lógico-matemática, sino porque en esa experiencia los números se quedaron como con el significado de humillación, de vergüenza, y claro que el inconsciente dice: no, 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 números no, porque son peligrosos, porque terminas recibiendo regaños, aunque suceda una vez, dependiendo del impacto, obviamente, esto. Entonces, no tiene una utilidad estar pensando lo peor, porque, dice uno, llenamos de hormonas del estrés a nuestro cuerpo. En cuanto empezamos a pensar en todo lo malo que podría suceder frente a una situación o frente a una relación, nuestro cuerpo, nuestra mente no distingue realidad de ficción. Todo aquello que tú imagines va a ser una reacción no solo mental, no es solo un pensamiento aquí como en una nubecita en tu cabeza, sino que todo tu cuerpo, fisiológicamente hablando, todo tu cuerpo reacciona. Y entonces
esa reacción, si es estresora, pues obviamente pues va a haber una descarga de adrenalina, noradrenalina, cortisol y otra serie de hormonas que están ahí para esto que hemos escuchado a lo mejor alguna vez de luchar, huir o congelarse, porque estamos frente a un peligro, aunque sea imaginario. Entonces, llenar nuestras hormonas de estrés, nuestro cuerpo de hormonas del estrés no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de lo que está sucediendo ahorita. En este momento, en este instante, quizá estás seguro, protegido y a salvo, y tú ya estás pensando en el momento que te tienes que encontrar con el suegro o la suegra, o en el momento que tienes que ir a ver a la directora porque algo hizo tu hijo. No está pasando ahorita y tú ya estás con este estrés a tope. Y obviamente el número 3 nos obstaculiza generar, y esto es bien importante, alternativas sanas para crear una mejor realidad o una mejor relación o un mejor trabajo. Si yo estoy atemorizado, y temor y enojo tienen reacciones fisiológicas muy similares, entonces puedo creer que estoy enojado cuando en realidad estoy muy asustado o a la inversa. Entonces, ¿cómo puedo generar un plan de acción que me diga, ok, el jefe me mandó a hablar? Y en vez de estar aquí con este angelito negro, ¿no? Como el dibujito anterior, con esta vocecita interna, te va a regañar, va a decir, algo hiciste, bla, bla, bla. En vez de estar con todo este rollito negativo, ok, voy a revisar cómo estoy con mis cosas, hay algo que me ha faltado, qué es lo que le puedo presentar proactivamente, etcétera. Si yo estoy con mi rollito interno aterrorizante, me voy a quedar a la expectativa de a ver qué me dice mi jefe de aquí a que llegue. Y a lo mejor me quiere hablar para algo que no tiene ni que ver con el trabajo, pero yo ya me llené de estrés todo el tiempo que pasó, desde que me dijo que quería hablar conmigo hasta que habló. Y lo peor es que no tuvimos una respuesta que dar en el caso de que sí hubiera algo que pudiéramos nosotros aportar, ya sea a esa situación o a esa relación. Y número 4, generamos, y esto es muy, muy terrible, profecías que se autocumplen, les llaman desde la terapia. Si yo entro con el jefe a la defensiva y entro con ¿y ahora qué hice? O ahora qué se le ofrece, con una actitud más que las palabras, sino la actitud y el tono con el que lo utilizamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pues lo que pasa es que ya desde nuestro tono y desde nuestra actitud al jefe se le van a encender las alarmas. ¿Qué pasó? ¿Por qué viene esta persona en esta actitud? Y entonces, obviamente, las neuronas espejo del jefe también funcionan y resuenan con las mías y vamos a terminar generando una situación de tensión donde a lo mejor no había necesidad de que la hubiera o donde no la había en absoluto. Y sin darnos cuenta, la creamos. Entonces, fíjense cómo este tema de darnos cuenta qué cosas nosotros hemos estado generando, qué mapas mentales, qué imágenes mentales tenemos en nuestra cabeza, también determina mucho de nuestra experiencia vital. Y si en este momento de pandemia nosotros hemos estado batallando con algunas cosas, tratando de sacar la vida adelante después de alguna pérdida, ya sea de trabajo, de un ser querido, si hemos estado con un cambio en nuestra economía o en nuestra situación de relación familiar o personal, pues obviamente todo eso nos va generando un nivel de estrés y si no tomamos conciencia vamos a estar esperando más de lo mismo en el futuro cercano o en nuestro presente inmediato. Y es importante que podamos soltar todas estas experiencias como filtros, es decir, ya lo sobreviví. Como haya sido, ya pasó. Y tenemos la posibilidad de empezar a generar una forma distinta
de ver la realidad. Es decir, si ya sobreviví esto, qué bueno, ¿qué recursos saco de aquí? Y esos recursos que son tuyos, nada ni nadie te los puede quitar. Los aprendizajes de la vida de verdad generan riqueza. Sí, solo si me detengo a apropiármelo. Si no, es como recibir un gran regalo y va para el cajón. Tengo un nuevo regalo, ahora tengo la capacidad de hacer otra cosa. Miren, ahorita pensando en qué podría ser un ejemplo, hace muchos años iba por la carretera y venía de haber operado a mi perrita. El lapso de trayecto de carretera en ese entonces era como de 4 horas, y a mitad de camino entre de donde fui a operar a mi perrita y de regreso a casa, se murió la camioneta en medio de la nada. No había señal de teléfono y ahí, y ahora, y claro, pues se te encienden todas las alarmas y da miedo. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Y con el perro entre dormido y despierto porque estaba recién operado. Afortunadamente pasaron unas personas, me reconocieron, me dieron ride, bla, bla, bla. Ya, se solucionó. Experiencia, posibilidad. ¿Y si se me vuelve a quedar la camioneta en un lugar sin señal? Y si me vuelve a pasar, ¿no? Porque empieza esta vocecita, y si vuelves a salir y te vuelve a fallar, y si no corres con tanta suerte y no hay alguien que te apoye, y si aparte está oscuro, es decir, pude haber dejado que el miedo me aterrorizara, pero entonces está al otro lado. Ok, pasó esto, no voy a negarlo, no voy a decir no me pasó, no me dio miedo, no estuvo complicado. No, sí lo fue. Bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo puedo aprender de esta realidad? Solución. Lista de personas que a los lugares donde iba que me podían auxiliar. En caso de que hubiera señal, pero había otra parte, a veces yo circulaba por donde no había señal. Teléfono, voy a tal lugar, llego a tal hora. Si no he llegado al tanto tiempo, por favor, me buscas. Y puede parecer algo muy sonso, pero son alternativas que me devolvieron a mí la confianza de moverme, por ejemplo, en carretera, sin esa angustia de algo malo puede pasar y estar generando este mapa mental a futuro de y si vuelve a suceder. Tengo una solución. No es que no pueda volver a pasar nunca más, puede volver a pasar. Sin embargo, tengo alternativas nuevas que jamás se me hubieran ocurrido en otro momento. Entonces, vamos trabajando. Espero que después de todo esto ya tengas tú pensada alguna situación desafiante donde sin darte cuenta generaste alguna creencia, alguna imagen mental negativa. Puede ser una persona, ¿sí? Alguien de quien ya esperas recurrentemente te trate mal o sea grosero o de la manera que sea y con un impacto negativo hacia ti. O puede ser una situación del trabajo, de la familia, en donde ya cuando ves ciertas acciones o ciertos ingredientes, tú asumes que va a pasar lo peor, etc. Elige una y vamos a trabajar en ello. Como les he dicho, pues el trabajo con el tapping, si queremos cambiar, tenemos que empezar desde el lugar donde estamos, reconociendo aquello que queremos trabajar. No es lo que me gustaría, sino el lugar donde estoy. Y una vez limpiado eso, cambiada esa realidad, entonces sí podemos hacer un ajuste hacia donde queremos llegar. Pero el primer paso sí o sí siempre será el poder empezar por el lugar donde me encuentro. Entonces vamos para ello. Empezamos aquí en punto sensible, lado izquierdo del pecho. Respira profundo y ubica en tu cuerpo cómo se siente esta situación que tú elegiste o esta persona, este mapa mental, esta imagen mental, y así la voy a ir mencionando. Tú sabrás a qué te refieres, ¿va? Y vas a decir, aunque he generado esta imagen mental, elijo amarme, valorarme completa y profundamente.
aunque generé esta imagen mental y quizá creí que era una verdad absoluta, porque quizá me ha pasado más de una vez. Me honro y me acepto. Hago lo mejor que puedo. Aunque generé esta imagen mental y quizá hasta la he defendido. Quizás he dicho que es que así es la vida, que así son las cosas, que no van a cambiar. Me acepto, me valoro completa e incondicionalmente. Vamos aquí al inicio de tu ceja, donde une puente de la nariz con la ceja. Reconozco que he creado esta imagen y mis expectativas sobre el futuro normalmente tienden a consultarla. A un lado del ojo, estoy esperando que vuelva a suceder lo que ya ha sucedido en el pasado. Abajo del ojo, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, espero situaciones negativas. Abajo de la nariz, a veces sin darme cuenta, me voy poniendo a la defensiva. En el mentón. O lo escondo hasta de mí mismo. No lo quiero ver porque me da miedo. En la clavícula, esta imagen mental y la manera en que me está obstaculizando mi vida. La manera en que genera estrés y desconfianza. Abajo de tu axila, tengo esta imagen mental. Tengo esta sensación interna de que las cosas solo pueden ser de esa manera. Nuevamente inicio de tu ceja. Me he convencido a mí mismo, a mí misma, que la situación así es, inamovible. A un lado del ojo. Pero la verdad es que no está teniendo una utilidad positiva para mí. Abajo del ojo. Honro y agradezco la capacidad que tengo para generar estas imágenes mentales. Abajo de tu nariz. Honro y agradezco la capacidad que tengo de imaginar y que he utilizado a la mejor para imaginar negativamente. En el mentón. La capacidad de mi mente es maravillosa y reconozco que no la estaba poniendo al servicio de lo mejor para mí. En la clavícula nuevamente, lo estaba usando a través del miedo. Estaba filtrando a través de la desconfianza. Abajo de la axila otra vez. Y no lo había podido hacer de otra manera. Porque quizá no me había dado cuenta. Porque quizá me había convencido de ello. Vamos a esta parte de aquí. Ahora estoy dispuesto a reconocer que aunque lo había hecho intentando protegerme, no lo necesito. Y me honro y me acepto completa y profundamente de todas maneras. Aunque había estado creyendo cosas imaginarias negativas y quizá muchas veces se cumplieron, me acepto y reconozco que quizá mis actitudes defensivas también desencadenaron esos resultados. Aunque no me ha estado ayudando pensar negativamente y desconfiar del futuro, me honro y me acepto hacia lo mejor que podía. Nuevamente en tu ceja, ahora me abro a la posibilidad de que esto es solo una creencia a un lado de tu ojo y las creencias se pueden cambiar. Abajo del ojo me abro a darme cuenta que tengo recursos y aprendizajes
que no necesito estar a la defensiva todo el tiempo. Abajo de la nariz. Y que aunque tenga esta imagen mental, es solo eso. Es una imagen que cubre mi realidad. En el mentón. No todo lo que yo crea, aunque lo crea, es verdad. En la clavícula, pero reconozco que adentro de mi cabeza todo se oye tan cierto y me convence tan bien que a veces dejo volar mi imaginación hacia las cosas negativas de todo lo que se podría suceder. Abajo de tu brazo me doy cuenta que es solo imaginación, no está pasando ahora. En tu ceja me doy cuenta que es solo imaginación y que podría imaginarlo mejor. A un lado del ojo, y que tal que esta vez fuera maravilloso y diferente. Abajo del ojo, ¿qué tal que esta vez fuera algo gratificante y positivo? Abajo de la nariz, es solo imaginación. Es solo un filtro. En el mentón, pero la verdad es que en el aquí, en el ahora, yo puedo elegir cuál de ellos me hace sentir mejor. En la clavícula, y aunque a lo mejor he usado demasiado tiempo el mismo filtro, los filtros se pueden cambiar. Abajo del brazo, y aunque a lo mejor he creído demasiado tiempo las mismas cosas, son solo creencias y las creencias se pueden cambiar. Me abro a encontrar, inicio de su ceja, me abro a encontrar la creencia que más se adapte a mis necesidades. A un lado del ojo, me abro a ir asumiendo las creencias y filtros mentales más positivos para mí. Abajo del ojo, me abro a reaccionar proactivamente para crear el futuro que yo quiero. Abajo de la nariz, elijo asumir mi poder personal y ver qué es lo que está en mis manos, generar, cambiar y proponer. En el mentón. Y lo que no está en mis manos, lo suelto. Lo dejo ir. En la clavícula, porque sigo vivo, sigo viva. El mundo es un lugar seguro. Abajo del brazo hay tantas y tantas cosas que han sucedido en mi vida. Y sin embargo estoy aquí. Nuevamente en tu ceja hay tantas y tantas situaciones y sigo respirando. A un lado del ojo, quizá demasiadas cosas, no sé ni cómo las sobrellevé. Abajo del ojo, pero ahora estoy dispuesto a darme cuenta. Abajo de la nariz, no todo depende de mí. En el mentón, la verdad es que la mayoría de las cosas no dependen de mí, ni están bajo mi control. En la clavícula, elijo confiar y relajarme, porque la vida me ha sostenido. La vida me sostiene y la vida me seguirá sosteniendo. Abajo de tu axila, este es un lugar seguro y puedo estar bien. En lo que elimino los restos de estas imágenes mentales, quisiera estar tranquilo y en paz. En tu coronilla, y honro mi aprendizaje de estos desafíos y de estos filtros. Estoy listo para dejarlos ir. Y aunque no sepa cómo, me permito liberarlos y liberarme. Respira profundo. Okay. Y bueno, solo para concluir el día de hoy, te invito a que revises cómo te sientes,
cómo al revisar este filtro que has elegido, cómo lo observas. Habrá filtros mentales mucho más pegajosos y que habrá que darles más vueltas y a veces están enraizados en otras situaciones. Pero al menos estoy segura que para aquellos que son menos vitales, menos complejos, menos profundos, te será de mucha utilidad hacer el ejercicio. Si no lo usas, no funciona. Pero además, decirte que la verdad es que tenemos la posibilidad de vivir bastante bien, digamos, con una sensación interna bastante positiva, o por lo menos bastante neutra, pero lo que más nos lo impide son estas imágenes, estas creencias negativas. En realidad, si seguimos aquí es porque nos toca seguir aquí. Y el día que ya no nos toque, no nos va a tocar. Entre este momento y el momento en que te vayas y me vaya, que la vida de verdad sea maravillosa para cada uno de nosotros. Nos vemos, gracias por estar aquí y cualquier cosa estamos en contacto. Bye bye.